cómo afrontar la depresión. Y antes de comenzar con lo que es el desarrollo del tema desde la perspectiva psicológica, clínica, yo quiero leerles una porción de la escritura. Si usted tiene la Biblia ahí a su mano, por favor, pues búsquela. Esta lectura viene en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Ahí vamos a estar trabajando hoy y con este texto vamos a partir. Con este texto vamos a partir hoy y quiero que tengamos esta lectura. Búsquelo por favor ahí en su Biblia, primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a estar leyendo los primeros versículos de este capítulo. Dice la Sagrada Escritura: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Hasta allí vamos a dejar la lectura. Encontramos a Elías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, en el sentido de que Elías era un vocero directo del Señor. Elías fue un hombre levantado por Dios para regresar el corazón del pueblo a la fe de Yahvé, a la fe de Jehová, ya que Acab había creado un sincretismo. Él había introducido el culto a los dioses, o había fortalecido, mejor dicho, el culto, un viejo culto a los dioses de la fertilidad que era muy común en esa región. Y también les hacía creer que podían adorar a Yahvé, a Jehová, y al mismo tiempo pues servir a estos ídolos que son abominables delante del Señor. Pues ese es el contexto espiritual y religioso en el que se encontraban el pueblo del Señor en esta lectura. Ahora bien, hay algo importante que yo quiero que ustedes observen. Elías, siendo un siervo de Dios, va, ejecuta el juicio del Señor, derrota a los profetas que estaban en contra de la palabra de Yahvé, de la revelación de Yahvé, de la enseñanza de Yahvé, y como resultado de esto, Elías recibe una amenaza de la mujer de Acab. Y la amenaza consistía en que así como Elías había matado a los profetas de Baal y a los otros profetas, también ella lo iba a matar a él. Esto activa en Elías una conducta evitativa, un mecanismo de resguardo, y huye. Dice que se va un día de camino al desierto y estando ahí se sienta debajo de un enebro y comienza a decirle al Señor que mejor le hubiera quitado la vida, que él prefiere que Jehová le quite la vida. Ya
en este momento encontramos ya no a aquel hombre que estaba teniendo la gran victoria, aquel hombre que acababa de hacer que el corazón del pueblo fuera confrontado a través de hacer llover fuego del cielo y hacer una serie de actos milagrosos y portentosos, sino que ahora encontramos a un hombre atemorizado, consumido por la tristeza, por el agotamiento. Ahora, yo quiero que ustedes vean la doble dimensión en el profeta. Una, su dimensión profética, su dimensión de ungido, su dimensión de hombre de Dios, pero a la misma, por el otro lado, su dimensión humana, su dimensión vulnerable. Sí, porque a pesar que era un hombre que había visto ver llover fuego del cielo, ahora se encontraba completamente queriendo morir. ¿Qué nos enseña esto? Nadie es inmune a la depresión. Todos estamos expuestos, no importa cuán espirituales nosotros seamos. No me diga usted que es más espiritual que el profeta Elías, que a usted nunca le va a llegar a pasar un caso parecido. Si nunca le sucede, gloria a Dios, pero debemos de entender que no es la espiritualidad solamente la que importa a la hora de sufrir un tipo de este problema, ¿sí? Sino que es una enfermedad como tal, es una patología como tal, que puede llegarnos en cualquier momento o a algún familiar, o le puede dar a un líder, le puede dar a un pastor, le puede dar a cualquier persona, a un ministro de alabanza, a un consejero, a los mismos psicólogos nos puede dar. O sea, no estamos inmunes. Por eso quise comenzar la clase de hoy haciendo alusión a este acontecimiento basado en la vida del profeta Elías, un hombre que había conocido el poder de Dios en su máxima expresión. Sin embargo, ahora estaba enfrentando un momento de mucho dolor emocional. ¿Y qué fue lo que activó en Elías esta crisis depresiva? Lo que activó en Elías esta crisis depresiva fue la amenaza que recibió de parte de la mujer de Acab. Esta amenaza activa en Elías todo un esquema de sufrimiento emocional y de depresión. Entonces, entremos un poco más profundo al tema de la depresión. Fíjese que según un experto de apellido Echeburúa, la tristeza, al igual que el miedo o la ira, es una emoción más de las que dispone el ser humano. Es decir, que ni el miedo es malo, ni la tristeza es mala, ni la ira es mala. ¿Cuál es el problema? Cuando éstas se desbordan. El problema se origina cuando la tristeza predomina siempre en la vida emocional o cuando la ira predomina siempre en la vida emocional o cuando el miedo se apodera de el plano completo de la vida emocional, cuando se desborda, cuando hay una pérdida del equilibrio emocional. Entonces, ¿sentir tristeza es malo? No. La tristeza como emoción nos permite expresar el dolor que sentimos. Le permite a un sujeto expresar el dolor que vive por dentro. Le permite expresar el dolor interno. Y a la vez, este es un sentimiento o una emoción que nos permite pedir ayuda, pedir apoyo emocional a las personas que están a nuestro alrededor. En este sentido, no es mala la tristeza, ¿ok? Es importante que entendamos que si la tristeza nos sirve para expresar un dolor de algo que estamos experimentando, buscar apoyo emocional, esto entonces nos debe de dar la pauta para saber que esa tristeza es positiva. ¿Por qué? Porque la persona está viviendo circunstancias realmente dolorosas y la tristeza, para que no sea patológica, debe de tener una intensidad y una duración, fíjese qué interesante, proporcional a la situación desencadenante, ¿sí? Para que la tristeza sea positiva,
debe de mantenerse en un rango proporcional y en un rango de intensidad de acuerdo a la situación, coherente, acorde a la situación que la persona ha vivido. Por ejemplo, la tristeza es completamente normal cuando hay pérdida de un familiar. La tristeza es completamente normal cuando se ha sufrido una agresión. Entonces, ahí estamos hablando de circunstancias normales, donde la tristeza va a aflorar, querámoslo o no, va a estar ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se sobrepasa? Es decir, cuando la circunstancia trasciende, es decir, la circunstancia no es tan complicada, pero la cantidad de tristeza y la frecuencia de la tristeza sobrepasa el tamaño de la circunstancia que nosotros estamos experimentando. Cuando eso sucede así, entonces estamos en peligro de depresión. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que caracterizan a la depresión? Como les he dicho en otras ocasiones, los signos son aquellas manifestaciones físicas, corporales, observables, ¿sí? Mientras que los síntomas son los aspectos subjetivos del padecimiento, lo que el individuo dice que está experimentando internamente. En este sentido, dentro de los signos y síntomas de la depresión, encontramos tristeza, pero tristeza que sobrepasa los 15 días o un mes. Ahora, en el caso de una muerte de un hijo, de una mamá, de un ser querido, 8 meses de tristeza todavía es un rango normal, ¿sí? Pero si ya estamos hablando de 2 años de tristeza, 3 años de tristeza y la persona no logra superar, entonces sí ya tenemos un problema de duelo congelado que evolucionó a depresión. Tenemos que ser muy observativos en esta circunstancia. Entonces, tristeza que sobrepasa los 15 días o un mes. Acuérdese que el sentimiento, esto no se le vaya a olvidar, el sentimiento que predomina en la depresión es la infelicidad. La persona se siente incapaz de experimentar alegría. No se siente en la capacidad de disfrutar, de tener alegría. Siempre está constantemente triste. Entonces, pongamos atención a estos signos y síntomas porque nos van a ayudar a identificar qué es lo que la persona está viviendo. Un signo muy común en la depresión es el llanto. ¿Sí? La persona siempre que está deprimida va a llorar, va a externar su tristeza a través del llanto. Otro de los signos que vamos a observar es la desgana, el desgano para realizar actividades cotidianas. Aquella persona que antes era muy efectiva, que siempre estaba motivada, ahora usted la va a observar sin ganas de hacer nada. La va a observar sin el más mínimo deseo de bañarse, de cuidarse a sí mismo, de preparar un café, de preparar una leche, de cocinarse una buena leche, de realizar actividades cotidianas. También hay un desgano, una pérdida de interés por relacionarse con otras personas. Es decir, esta persona, vamos a decirlo de esta manera, paga, paga por no juntarse con otros. Quiere estar completamente aislado, ¿sí? Entonces hay que poner atención a esos comportamientos. También la lentitud y la pasividad. Mira, hay personas que son muy enérgicas, muy dinámicas, son personas que uno dice, este nunca se cansa, esta persona siempre está activada, pero de pronto lo vemos disminuido en su estado de ánimo. De pronto lo vemos decaído, su semblante, su sonrisa esforzada, eh, se vuelve muy lento para hacer las cosas. Lo que antes le tardaba 5 minutos en hacerlo, ahora le puede tardar media hora, una hora. Por ejemplo, levantarse de la cama. ¿Cuánto tiempo puede tomar levantarse de la cama? Máximo 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Pero a esta persona ahora eso se le vuelve casi imposible. Ahí está, no se quiere parar de la cama, no se quiere parar de la cama,
ya es hora, ya se le pasó la hora de levantarse y no quiere aún así, batallando por hacer algo tan sencillo. Y entra una pasividad, ¿sí? La persona se vuelve completamente pasiva. ¿Qué significa esto? No quiere entrar en acción, evita los contextos donde tenga que actuar, donde tenga que ejercer una acción, ¿sí? Entonces, esto hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Porque la persona puede llegar a mantenerse inactiva. Ah, y esto es preocupante, porque cuando la persona está deprimida, puede pasar inactiva. Nosotros tenemos que poner mucha atención a eso. O sea, todos estos criterios que le estoy dando, usted debe de preguntarle a la persona. Usted debe de decirle a la persona. Cuando la persona le empieza a decir, mire, fíjese que yo he estado sintiendo que me siento bien decaído, me siento bien mal, entonces usted tiene que empezarle a preguntar, ¿desde hace cuánto? ¿Cuánto tiempo tiene de estar así? ¿Tiene una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 3 meses? Hay que preguntar, debemos saber cuánto tiempo. Pero si la persona le dice, no, fíjate que he pasado 2 días, algo triste, pues no hay ningún problema, estamos bien. O todavía si le dice, fíjate que he pasado unos 3, 4 días, aún si le dice, he pasado 8 días ahí luchando con una mi tristeza, pero ya si le dice, fíjate que ya tengo 4 semanas de estar así, ya tengo 6 semanas de estar así, ya tengo 6 meses. En una ocasión, yo recibí una paciente que tenía 2 años de estar deprimida. La depresión se le había hecho crónica y estaba teniendo ya delirios. Entonces, esto es bien, bien delicado. También vamos a encontrar que la persona se vuelve apática, ¿sí? La persona rechaza toda oferta para un café, para compartir, para salir, para ir a la iglesia, para ir a la célula, para ir a una reunión pequeña donde va a haber una convivencia en armonía. La persona se vuelve apática y posiblemente asista, pero está apática, indiferente, no disfruta, no se le ve alegre. Y cuando hay depresión, generalmente hay alteración en el sueño. La alteración de sueño puede manifestarse de dos formas. Una es el insomnio. Si la persona puede pasar toda la noche sin dormir y puede dormir en el día, se le altera su ciclo del sueño. O en el caso que no sea el insomnio, hay algo que se denomina sueño intermitente. La persona está despertando a cada instante. Duerme 1 hora, mantiene 2 horas en vigilia, en estado de vigilia, vuelve a dormir 1 hora, vuelve a despertar 1 hora más y así está un sueño completamente intermitente. Como resultado, también hay alteraciones de la alimentación. Posiblemente la persona va a empezar a dejar de lado la comida, no quiere comer nada, aquella carnita que tanto le gustaba, aquellos taquitos que tanto le gustaban, aquellas pupusitas, aquella yuquita, aquella comidita que tanto le gustaba, aquel restaurante que tanto le gustaba, sus hotcakes, todo que tanto le gustaba, pues de pronto ya no quiere comer. O por el otro lado, empieza a comer y a tener atracones fuertes de comida y después de esos atracones fuertes de comida la persona se siente tranquila, se siente calmada. Es decir, que se autoinfringe etapas o periodos de felicidad a través de los atracones de comida. Pueden ser a veces atracones de chocolates, atracones de comidas altas en grasa, pueden ser atracones de pasteles, de todo ese tipo de comidas. También puede ser otra comida, pero son atracones excesivos. Y también puede darse un síntoma psicológico que es dificultad para dejar de pensar en el suceso ocurrido. Es decir, la persona ya no puede dejar de pensar en lo que le pasó. Se levanta y está pensando en el problema que le sucedió. Llega la hora de desayunar y está pensando en el problema. Llega la hora de almorzar, está pensando en el problema. Llega la hora de la tarde, está tomándose un café por ahí con un pan y está pensando en el problema. Llega la noche, sigue pensando en el problema. Se acuesta, sigue pensando en el problema, se duerme pensando en el problema, tiene pesadillas horribles que lo ahorcan, que lo persiguen, que lo matan, que le hacen de todo.
es un estado constante de sufrimiento. Entonces, pongamos atención, pero hay algo más, y es que la persona comienza a quejarse, comienza a expresar frases como, no tengo ganas de hacer nada, todo esto es una porquería, la vida es una porquería, mi familia es una porquería, yo soy una porquería, la iglesia, mi trabajo, mi sueldo es una porquería. Comienza a quejarse. Y si alguien le dice, no, mira, pero puede tener alguna forma, alguna solución, no, 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 no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, yo estoy destinado al fracaso, a la muerte, mejor me hubiera muerto. O si no, la persona dice, ya no me importa nada, fíjate que ya, a mí ya no me importa nada. O me siento vacío, siento que no soy, no, no disfruto lo que hago. También la persona dice, no sirvo para nada, soy inútil, no, no, nada me sale bien. O puede decir la persona, no valgo nada, no, no, no tengo ningún valor, para nadie soy importante. Otro puede llegar a expresar frases como, nadie me quiere, ni mi mamá me quiere, ni mi papá me quiere, ni en la iglesia me quiere, ni Dios me quiere. Otra persona podría decir, a nadie le importo, no importo, yo no soy importante, yo no soy valioso, yo no tengo ningún recurso bueno para dar. Entonces vea que todo esto forma un caldo de cultivo perfecto para que la depresión anide en la persona y pues la va a pasar sumamente mal. Este es un trastorno muy doloroso. Y quiero decirles de que hay gente que confunde esto con la pereza, con la haraganería, como le llamamos comúnmente. Y entonces empiezan a atacar a la persona y le dicen, no, vos araganzós, vos trabajar no querés, vos una excusa estás buscando para pasar acostado todo el día, y empiezan a acusar a la persona. Esto le lastima más todavía, hace que la depresión se vaya a prolongar más todavía. La incomprensión de estas circunstancias puede traer serios conflictos adicionales a la vida de quien está sufriendo la depresión. Ahora, la gran pregunta es, hermano Marlo, ¿cómo funciona la depresión? Fíjese que hay dos grandes, vamos a decir así, dos grandes categorías para englobar lo que es la depresión. En primer lugar, tenemos la depresión endógena. Y la depresión endógena es aquella que está conectada con los aspectos intrapsíquicos de la persona. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, hay un desequilibrio de las sustancias aminoácidas en la corteza cerebral del sujeto. Fíjese que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso funciona a través de algo que se llama sinapsis nerviosa. La célula nerviosa por excelencia se llama neurona. Esa es la célula especializada. Y la neurona permite que se origine en nuestra mente el pensamiento a través de sus sinapsis. Ellas se comunican información. Entonces, ¿qué sucede? Para que esa sinapsis o esa comunicación se dé, tiene que haber una sustancia aminoácida. Y esas sustancias aminoácidas permiten el paso del impulso eléctrico de un axón a otro, de una dendrita a otra, hasta que se da la transmisión de la información. ¿Qué pasa cuando hay depresión? Esas sustancias están posiblemente carentes o posiblemente están aumentadas. Hay un desequilibrio de los aminoácidos. Aminoácidos como serotonina, aminoácidos eh, como dopamina, aminoácidos que están ahí en el torrente sanguíneo y que también funcionan en la parte del cerebro, que hacen que haya una comunicación neuronal en perfectas condiciones. Pero cuando hay esa alteración, la persona se va a deprimir sin necesidad que le haya sucedido nada malo. Entonces, esa es la depresión endógena. Pero tenemos otro tipo de depresión, otra gran categoría, que es la depresión reactiva. Dentro de la depresión reactiva tenemos aquel estado caracterizado por la tristeza que se origina a través o mediante un suceso activante.
¿Qué quiere decir esto? Hubo una vivencia social, una experiencia social que activa en el sujeto una serie de dispositivos mentales que tienden a la infelicidad. ¿Cómo vamos a entender esto? ¿Quiere decir que este tipo de depresión no afecta a los aminoácidos? Claro que sí, pero se origina en el plano social, mientras que la endógena, esa puede ser hereditaria, puede ser por algún tratamiento alterno que la persona esté recibiendo. Por ejemplo, hay personas que entran en depresión después de cirugías, a veces posiblemente debido a los medicamentos, debido a los antibióticos que le suministraron, comienza a padecer de una depresión que puede ser en este caso endógena, porque hubo un desequilibrio de su sistema de aminoácidos en la comunicación neuronal. Pero la depresión reactiva es aquella que se origina cuando hay una crisis, una experiencia negativa que la persona se siente abrumada. La persona siente que no la logra superar y a partir de ahí comienza a tener una serie de pensamientos catastróficos, una serie de pensamientos destructivos, una serie de pensamientos rumiantes, es decir, repetitivos que dan vuelta, una serie de pensamientos autodescalificantes, una serie de pensamientos de autosabotaje, una serie de pensamientos de autorrechazo. Entonces, por eso tenemos este esquema aquí, porque este esquema nos permite entender cómo funciona la depresión reactiva desde la perspectiva cognitiva, conductual, es decir, tomando en cuenta el comportamiento y su conexión con el pensamiento y el sentimiento. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo aquí de cómo funciona la depresión. Vamos a suponer que al hermano X, no vamos a usar ningún nombre, al hermano X lo despidieron hoy del trabajo. Entonces, en todo el camino de regreso a casa, el hermano X viene pensando, me despidieron porque soy un inútil, me despidieron porque soy incapaz, me despidieron porque no sirvo para nada, me despidieron porque ya soy un viejo acabado, me despidieron porque sin duda mi trabajo es de mala calidad, no sirvo para nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Encontramos una serie de pensamientos, ¿sí? Encontramos una serie de pensamientos. Mire, yo quiero que usted ponga atención. Los pensamientos. El sujeto comienza a pensar negativo acerca de sí mismo. Como resultado de estos pensamientos, el individuo comienza a sentir, mire, que no quiere estar con nadie. El individuo viene y se aísla. Como resultado de estos pensamientos, el sujeto se aísla. Ese es un comportamiento evitativo. Se aísla. Y estando aislado, comienza a sentirse completamente vacío, comienza a sentirse completamente abandonado, comienza a sentirse completamente solo y triste. Y como resultado de este sentimiento de vacuidad, así se llama un sentimiento de vacuidad, va a continuar pensando que no sirve para nada, que no vale nada. Y va a sentir y a pensar y a actuar como tal. Entonces yo quiero que usted vea que esta situación se vuelve un círculo entre el pensar, el actuar, el sentir, el pensar y así sucesivamente. O puede ser que comience a partir de un suceso activante que está aquí, una crisis, vamos a poner este cuadro aquí o este dibujo aquí, es la crisis que le sucedió y a raíz de esa crisis la persona comienza a tener pensamientos negativos. Mire, pensamientos negativos. Como resultado de los pensamientos negativos, comienza a sentirse solo, comienza a sentirse triste, comienza a sentirse derrotado.
Mire, y como resultado de esos sentimientos, toma la decisión de aislarse, de no convivir con nadie, de romper relaciones con todos, porque le da vergüenza que lo vean que fue despedido. Entonces, así funciona el ciclo. Para que usted capte cómo funciona la depresión, usted tiene que prestar atención al pensamiento, al sentimiento y al comportamiento. Pero antes de eso, tiene que buscar si hay un suceso activante, si hay un acontecimiento que activó el problema. ¿Qué fue lo que la persona vivió que lo llevó a pensar? Ahora, este cuadro o esta gráfica descansa sobre una lógica filosófica. Y la lógica filosófica dice, las personas no sufren por las cosas que les pasan. Las personas sufren por lo que interpretan de las cosas que les pasan. Entonces, no es el acontecimiento en sí, sino lo que yo interpreto del acontecimiento. Por eso yo debo de buscar el acontecimiento activante. El suceso precipitante lo diríamos en términos de crisis, pero como aquí estamos hablando de depresión, pues estamos hablando del suceso activante. ¿Qué fue lo que pasó que activó en mí los esquemas interpretativos negativos, catastróficos, autodescalificantes, de autorrechazo, de autocrítica? Y ahí voy a encontrar la base de la depresión. Y luego, ¿qué sentimientos esto me produce y qué comportamientos esto me produce? Una vez yo tengo claro eso, entonces yo sé que tengo que empezar a intervenir en primer lugar en el pensamiento. Si intervengo en el pensamiento, se va a modificar el sentimiento, y si se modifica el sentimiento, se va a modificar el comportamiento. Entonces, eso ya es para la creación de un plan terapéutico, pero yo le estoy dando esta base para que usted conozca cómo funciona la depresión. Y es muy importante que usted tenga claro cómo va a funcionar la depresión en los individuos. Generalmente, siempre hay un evento activante, siempre hay una crisis activante que la persona se sintió abrumada, que la sobrepasaba, que no podía sobrellevarla y comenzó a creer que sería su final y que no volvería nunca más a ser feliz. Entonces, este es el ciclo de la depresión. Así funciona la depresión. Y esta forma de sentir, pensar y actuar está dando vueltas circularmente en la vida y en la mente de la persona, de tal manera que se llega a adherir tanto al esquema mental y a la personalidad que la persona siente que no va a poder vencer, que no va a poder salir adelante. Y es ahí donde no se puede descartar una intervención divina. Y por eso es que yo siempre les digo, yo creo que Jesús es el mejor psicólogo, porque Jesús puede trabajar lo interno, si se lo permitimos, por supuesto, a través de la palabra. Entonces, la persona llega a sentirse sin fuerzas, siquiera para pensar bien de sí mismo. Es ahí donde la palabra puede entrar y puede volverse un reforzador positivo de un pensamiento saludable. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a continuar. Los pensamientos afectan nuestro estado de ánimo y esto es algo que generalmente nosotros no le prestamos atención. Fíjese que el pensar ciertos tipos de pensamiento hace más o menos probable que nos deprimamos o nos sintamos inseguros, o que la mujer se sienta insegura, la señorita se siente insegura, el caballero se siente inseguro. Por pensamiento, vamos a definir qué son los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos son aquellas cosas que nos decimos a nosotros o a nosotras mismas. Es decir, es aquello que se dice la hermana a sí misma. Es aquello que se dice el caballero a sí mismo. Es esas frases que nos estamos diciendo constantemente en nuestra mente. Si usted se fija, nosotros siempre estamos platicando con nosotros mismos. Eso se llama monólogo. Estamos teniendo un diálogo interno con nosotros mismos. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Ahí comienza el problema. Ahí está la base de las interpretaciones. Ahí están los esquemas con los que interpretamos. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Entonces, los pensamientos son esas cosas que nos decimos a nosotros mismos, esas frases y esas palabras
que nos decimos constantemente a nosotros mismos. Por ejemplo, soy un fracaso, soy un torpe, no sirvo para nada, no le importo a nadie, nadie va a quererme. Una persona que se levanta pensando así, pasa el día pensando así, se duerme pensando así, es un candidato próximo a la depresión. Por eso es importante que le ayudemos a la persona a algo que se llama, esto se llama metacognición, es decir, a pensar en sus pensamientos. Si usted se fija, casi nunca nosotros pensamos en nuestros pensamientos. Simplemente los pensamientos los decimos, los creamos nosotros, nos los decimos a nosotros y los aceptamos, pensando que porque nosotros los decimos y nosotros los pensamos son verdaderos. Sin embargo, no siempre lo que nosotros pensamos y nos decimos a nosotros mismos está acorde a la realidad. Y ahí es donde viene la intervención del orientador espiritual. Usted debe de confrontar a la persona. Cuando le digo confrontar, no me refiero a regañar, sino llevarlo a un análisis de qué tanto sus pensamientos que se dice a sí mismo son acordes con la realidad. Ya vamos a hacer un trabajo de eso. Ahorita les voy a mostrar un poco más. Vamos a profundizar un poco más en este tema. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer frente a la depresión? Bueno, mire, la persona interpreta el suceso que le ha pasado, la experiencia activante, como el fin de todo. La persona se aísla y como resultado se siente profundamente triste. Pierde la esperanza en el futuro. Mire, aquí hay un primer aspecto que usted y yo debemos de tomar en cuenta a la hora que nosotros estamos ayudando a una persona que tiene depresión, que está sufriendo depresión. Primero, la persona pierde, mire, la esperanza en el futuro. Aquí está un primer aspecto. Aparte de todos los demás síntomas que yo le mencioné, esto es algo que está recurrente. La persona ya no espera nada bueno del mañana, ya no espera nada bueno del futuro. Segundo, la persona deja de hacer las actividades que le interesaban. Cuando doy consulta, generalmente le pregunto a los pacientes o a los consultantes, ¿cuándo fue la última vez que se divirtió? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo que a usted le daba felicidad? Sabe que hay muchos de los consultantes que me dicen, no sé, ya perdí la cuenta, ya no me acuerdo, tengo años, porque dejamos de hacer las actividades que nos interesan, las actividades que nos gustan. Y cuando en primer lugar nos aislamos, perdemos el interés en el futuro, es decir, pasamos pensando que el futuro es cruel y lo que viene será peor, y nos desconectamos de hacer las actividades que nos daban vida, que nos hacían sentir plenos. Y como resultado de eso, también nosotros dejamos de relacionarnos con las personas que apreciamos. No solamente perdemos la esperanza en el futuro, es decir, ya no esperamos nada bueno del futuro, lo vemos catastrófico. Segundo, dejamos de hacer aquello que nos hace sentir vivos, que nos hace sentir plenos. Y tercero, cortamos relaciones con las personas que apreciamos, que amamos y con las que compartimos buenos momentos, pues esto es un caldo de cultivo para una depresión crónica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar para hacer frente a la depresión? Hay que reconectar estos hilos, vamos a usar esta metáfora, hay que reconectar estos hilos que la persona rompió, ¿sí? Hay que reconectarlo con un futuro esperanzador, hay que reconectarlo con las actividades que le parecen saludables y lo llenan de vida, y hay que reconectarlo con las personas que lo aprecian, con su red social, su red de apoyo. Entonces, ahí está el éxito de la ayuda. Si usted logra que la persona vuelva a aspirar por un mejor futuro, que vuelva la persona a realizar las actividades que le hacían sentir bien y que vuelva a frecuentar los amigos que le hacían bien, en términos de 6 meses o 3 meses, vamos a tener a una persona completamente renovada.
completamente fortalecida en su personalidad. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Entonces, vamos a anotarnos esos aspectos que son de suma importancia para el abordaje y la ayuda de las personas que sufren depresión. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar por eliminar los pensamientos negativos, pensamientos destructivos, pensamientos catastróficos, pensamientos negativos. Y vamos a trabajar porque la persona los sustituya por pensamientos positivos, por pensamientos constructivos, por pensamientos flexibles. A esto se le denomina reestructuración cognitiva, es decir, hay que reconstruir de nuevo la forma de pensar porque la forma en que está pensando es una forma depresiva, es una forma patológica, es una forma negativa, enfermiza. Debe de trabajar en construir nuevos pensamientos que sean flexibles, que sean constructivos. Para deprimirse hay que aumentar los pensamientos negativos. Para afrontar hay que empezar a pensar positivo. Entonces, si lo ponemos en una balanza, ¿qué pasa? A mayor cantidad de pensamientos negativos, mayor probabilidad de depresión. Pero a mayor cantidad de pensamientos positivos, menor probabilidad de depresión. Hay que trabajar entonces lo que es el aumentar el pensamiento positivo en la persona, trabajar el desarrollo de pensamiento positivo. Para esto hay un método que se llama ABCD, que en la próxima clase me voy a tomar el tiempo de explicárselos y voy a ponerles ejemplos para que ustedes puedan ver cómo funciona esto. En la próxima clase vamos a cerrar hablando del suicidio, pero esta es una herramienta de razonamiento lógico terapéutico que le va a ayudar para disminuir ansiedad, para disminuir depresión, para ayudar a las personas con suicidio. Y esto está científicamente comprobado, es decir, esta es una terapia basada en evidencia. Yo le estoy dando estos insumos que le van a ayudar a usted a hacer un mejor abordaje, para que usted no tenga temor. Ahora, obviamente que si usted encuentra a alguien con depresión, usted debe remitirlo a un profesional de la salud. Pero ¿cómo lo va a acuerpar? ¿Cómo le va a dar seguimiento? Pues para eso le estoy dando estos recursos. Este recurso que yo le estoy dando es un recurso sumamente importante. Sí, es un recurso que le va a ayudar a usted no solamente para los problemas patológicos o de padecimiento mental, sino le va a ayudar para reestructurar toda su forma de ver la vida, toda su cosmovisión de la vida. Entonces, vamos a aplicar en la última sesión el método ABCD de razonamiento mental. Así es que, ¿por qué? Porque el problema con la depresión es que la persona ha tomado sus pensamientos y sentimientos como la única verdad absoluta. Es decir, la persona se ve a sí misma como completamente abandonada, completamente desvalida, completamente inútil, completamente inservible, con un futuro desgarrador, con un presente fracasado, sin amigos, sin hogar, sin nada. La persona se ve en la oscuridad más profunda de todas. Por eso es necesario cuestionar ese sistema de valores, destrozar esos argumentos negativos. Cuando hablo de destrozar, no me refiero a la persona, los argumentos negativos que mantienen a la persona en ese cautiverio depresivo. Debemos entrar en un diálogo donde podamos exponer los pensamientos negativos, confrontarlos. Ese ejercicio lo vamos a trabajar en la siguiente clase. Voy a explicar con ejemplos, ¿sí? Esta parte del método ABCD. Vamos a poner ejemplos de cómo piensa una persona deprimida y vamos a hacer un abordaje de una persona que tiene ideas suicidas. Yo voy a ponerles aquí los ejemplos y lo vamos a trabajar. Voy a explicar más sobre el suicidio en la clase de la próxima clase. Voy a hablar sobre el suicidio y cómo prevenirlo. Y al final nos vamos a quedar trabajando un poco con el método aplicado del ABCD. Este método no lo inventé yo, este método es trabajado por terapeutas ya
por un buen tiempo atrás. Y como les decía, les voy a poner el ejemplo práctico, ¿sí? Vamos a aprovechar para que la próxima clase nosotros podamos tener ejemplos prácticos. Ahora, ¿qué otras formas de afrontamiento hay aparte del método A, B, C, D que nosotros podemos tener eh, a nuestro alcance? Bueno, otra forma de afrontamiento es realizar actividades agradables con el sujeto. Debemos ayudarle al sujeto a que seleccione actividades que sean gratas, que le interesen, que le puedan, que le ayuden o que le hayan gustado en el pasado y algunas que nunca ha hecho pero que le gustaría iniciar o algo que le gustaría aprender. En esta parte le decimos a la persona que haga una lista, ¿sí? Un listado personal, ¿sí? Y otro en familia, que haga uno personal, si tiene familia, eh, que lo haga también con la familia. Es decir, serían dos listados, uno de actividades que le gustaría hacer a él solo, individualmente, y otro listado de actividades que le gustaría realizar en familia. Miren, la familia tiene un poder curativo, la familia tiene un poder sanador, la familia es el refugio del sujeto, del individuo, donde recibe amor, donde recibe consolación, donde debe de recibir el apoyo que necesita. Por eso es importante que en esta lista incluyamos también actividades con la familia. Pueden ser actividades como montar bicicleta, ir a nadar, ir al gimnasio, pueden ser actividades como visitar un ser querido, pueden ser actividades agradables que lo hagan sentir bien, que lo hagan sentir pleno, que lo hagan sentir vivo, que lo hagan sentir que vale la pena estar en esta tierra. Entonces trabajamos con él este listado de actividades agradables. Uno, actividades que va a hacer por sí solo y otro listado de actividades donde va a involucrar a su familia. Pueden ser juegos de mesa, pueden ser un paseo en familia, un picnic en familia, pueden ser una serie de actividades, porque cuando él empieza a hacer actividades agradables, algo comienza a suceder en el ambiente bioquímico del cerebro. Cada vez que usted hace una actividad agradable, el cerebro y todas las el sistema endocrino trabaja sustancias, produce sustancias que generan y formulan un estado de ánimo agradable, un estado de ánimo placentero y se disminuye el malestar del excesivo cortisol que hay a causa de la depresión y el excesivo producto de serotonina que vuelve y ralentiza el funcionamiento del organismo. Entonces, cuando alguien hace una actividad agradable, entonces se está retroalimentando con sustancias que son saludables para su cuerpo. Entonces, vea qué importancia tienen este tipo de actividades. No se dejan solo por hacer. Y es ahí donde mucha gente dice, no, el psicólogo que vaya a perder el tiempo, me dijo, que vaya a un parque a caminar, que vaya, para eso cualquiera. No, lo que pasa es que la persona no entiende el valor que tienen las actividades agradables en el estado de la salud mental de los sujetos. Por eso enfermamos, porque descuidamos las actividades agradables que nos hacen sentir plenos y que nos hacen sentir vivos. Y este país es consumidor de vidas. Aquí, si usted no tiene cuidado de tanto trabajar, puede terminar enfermo también de depresión. Así que yo le aconsejo que comience a construir un balance y haga un ejercicio usted en casa y haga los dos listados usted. Haga de caso que usted es un paciente deprimido y haga listados de actividades agradables para hacer usted mismo y listados de actividades agradables para hacer con su familia. Y comiéncelas a realizar y se va a dar cuenta cómo usted va a empezar a sentirse más pleno, va a empezar a sentirse más lleno de vida, con mayor vitalidad. Muy bien, continuamos. Otro de los pasos que debemos de dar para afrontar la depresión, primero pues trabajar en una reestructuración del pensamiento con el método ABCD, luego la lista de actividades agradables y comenzar a practicarlas. Pero hay también la oportunidad o aprovechar esta situación depresiva para convertir nuestro pensamiento en una especie de detective que busca lo positivo en las vivencias cotidianas.
en lugar de estar siempre viendo lo negativo, y es ahí como nos deprimimos, cuando nos concentramos solo en lo negativo que nos pasa, solo en lo negativo, solo en lo negativo, dejamos de lado lo positivo. Entonces debemos de trabajar por mantener en la mente las experiencias agradables o las imágenes de la fortaleza demostrada para superar las cosas negativas que tuvimos en otro tiempo. Esto nos va a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. Convirtamos nuestro pensamiento en un detective de cosas positivas. Por ejemplo, si a usted le toca viajar en bus o en bus, aproveche para observar el paisaje. En lugar de quejarse y decir que desgracia, otra vez voy aquí en este bus sentado para el mismo lugar. En lugar de eso, observe y póngase meta y diga, voy a encontrar 5 aspectos que me gusten de este recorrido, 5 elementos que me gusten. Usted se está volviendo en un detective de lo positivo. Siempre está rastreando aquello positivo. Y así nuestra forma de focalizar la atención se comienza a reeducar, porque la tenemos mal educada, dirigida directamente a lo negativo, a observar lo feo, a observar lo contrario, lo atroz. Pero aquí vamos a reeducar nuestro enfoque de atención para que se concentre siempre en las experiencias positivas. Y una vez que detectemos experiencias positivas o imágenes positivas, vamos a tratar de pensar en ellas por más tiempo. ¿Sí? En lugar de pasar pensando en lo negativo, en lo que nos produce dolor, vamos a llenar nuestra mente de imágenes agradables, ¿sí? Y de experiencias agradables que hayamos tenido, y vamos a recordar momentos en los que hayamos superado situaciones de crisis y cómo nos sentimos cuando salimos adelante de aquella crisis. Eso va a volver a hacer que nosotros experimentemos de nuevo calma emocional. Entonces vea que la mente juega un papel muy importante y debemos de reenfocarla a lo positivo. Finalmente, quiero decirles esto. La ansiedad y la depresión no son una enfermedad inevitable, a menos que existan condiciones anatomofisiológicas que se pueden prevenir, y es necesario optar por la felicidad, el crecimiento personal y espiritual. Es decir, ¿estamos condenados a que nos dé depresión? No lo estamos, a menos que tengamos una condición anatomofisiológica. ¿Qué quiere decir eso? Un problema ya de carácter del funcionamiento neurológico. De lo contrario, nosotros podemos optar por prevenir una depresión y optar por la felicidad, optar por el crecimiento personal y optar por el crecimiento espiritual. Y recuerdo los 2 pensamientos con los que inicié esta clase. Mi paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Y lo que dijo Dyer, la esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar. Es una decisión. Optar por la ansiedad, optar por la depresión, optar por el suicidio. Son opciones que se pueden cambiar. Debemos optar en lugar de la destrucción por la propia realización en las circunstancias en que otros optarían por destruirse a sí mismos, por la locura, por hacerse daño a sí mismos. Optemos por lo positivo, optemos por Cristo, optemos por la palabra, optemos por lo bueno, optemos por lo saludable, decidamos ser felices. La felicidad no tiene que ver con el dinero, la felicidad no tiene que ver con nada de eso. La felicidad tiene que ver con mi decisión, mi opción de ser feliz en la vida. A pesar de la pobreza, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las crisis. No se trata en caer en una negación de la realidad, porque eso sería un problema también, sino de aceptar la realidad tal como es, pero a pesar de la realidad dolorosa, yo decido ser feliz, decido crecer, decido pasar por encima de las circunstancias que harían optar a otros por destruirse a sí mismos. Yo decido optar por la felicidad en mi vida. Muy bien, ahí tenemos un tema de gran importancia, y en este momento vamos a
tener un pequeño tiempo de comentarios. Si ustedes desean aportar, a comentar algo, este es el momento en que lo pueden hacer.